Continuamos con la sesión número 42 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta esta sesión, donde estaremos cubriendo la parte final del evento del diluvio universal, donde Noé sale del arca con sus hijos, sus esposas y los animales que estaban en el arca, y podemos sacar lecciones espirituales a la vez de reconocer que este es un evento histórico real, no es un cuento, no es leyenda. Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros con la ayuda de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar y escudriñar tu palabra y conocer la verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Iluminar nuestros corazones y, Señor, que sean ellos movidos por tu Espíritu para reconocer quién eres tú, tu gran amor, tu gracia y misericordia, pero también eres un Dios de justicia y de santidad, y te agrada a ti que tus hijos caminen en santidad igual que tú. Bendice, Señor, este estudio en nombre de Jesús. Amén. Vimos en la sesión anterior el capítulo 7 y parte del capítulo 8 sobre el diluvio universal, esa gran catástrofe que destruyó toda la tierra por agua. Se abrieron las compuertas del cielo, se rompieron las fuentes del abismo, y hubo maremotos, terremotos, actividad volcánica, tsunamis, gran destrucción global. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 15, donde Noé sale del arca. Dios le da la orden a Noé. Y leemos que dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Vemos pues que todas las aves, las bestias del campo, los ganados y los reptiles que se arrastran sobre la tierra hoy en día provienen de los tipos que preservó Dios en el arca. La variedad genética en las parejas preservadas era enorme. Dios trajo al arca aquellas especies y variedades genéticas que permitían una gran variación y especiación cuando salieran del arca. Al correr del tiempo, en los distintos ecosistemas y ambientes naturales, las distintas expresiones genéticas iban a ser definidas. No es que evolucionaran las especies, sino de que los padres originales que están en el arca, habían varias parejas de varios de estos animales. Estas expresiones genéticas serían heredadas por los distintos descendientes, y dependiendo de la combinación de genes, así serían las expresiones de esos animales. Algunos prosperan más en unos medios ambientes y otros más en otros medios ambientes, caracterizándose de esa manera las distintas especies. No hay generación de nuevos genes, simplemente una variedad de los genes originales. Entonces vemos pues que todos los animales y todos los seres humanos hoy en día provenimos de Noé y la esposa de Noé, y de los 3 hijos y sus 3 nueras de Noé. Y leemos que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar a Dios y ofrecer sacrificios de acción de gracias. Vemos que Jehová, dice la palabra, percibió el aroma agradable, y dijo Jehová para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Vemos que el Señor percibe un aroma agradable, y más que nada era por el corazón con que Noé ofrece estos sacrificios al salir del arca. Un sacrificio de acción de gracias, agradecido a Dios y reconociendo a Dios como el que le había preservado la vida. Y luego continúa la palabra: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Esa es una promesa del Señor. Tenemos pues una promesa incondicional
de parte de Dios que preservará las estaciones climatológicas y que no volverá a destruir a todo ser viviente como lo hizo en el diluvio universal. Sabemos que en la gran tribulación habrá gran destrucción en la tierra, habrá grandes catástrofes y morirá mucha gente, pero Dios no destruirá a toda la humanidad ni destruirá a todos los animales. Esa es una promesa del Señor. En el versículo 1 al 3 del capítulo 9 vemos que Dios autoriza entonces al hombre a comer animales, a comer carne. Leemos que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando el Señor bendice, nadie puede maldecir. Dios bendijo a Noé y a sus hijos que fueran fecundos y se multiplicaran, y Dios los prosperó y los bendijo. Y luego dice la palabra: y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Entonces vemos que en este caso, después del diluvio, Dios le dice a Noé y por supuesto a sus hijos y sus esposas respectivas que podían comer no solo plantas, no solo frutas, pero podían comer carne de animales. Notemos que dice la palabra que el temor y el terror de ellos estaría en los animales, obviamente para preservar los animales, porque si no serían presa muy fácil y acabaríamos con ellos en un 2x3. Dios pues autoriza al hombre a comer carne, también inspira a los animales el temor al hombre. Es Dios quien obra en los animales, es Dios quien obra en el ser humano. Y vemos en el versículo 4 que el Señor aclara: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Dios da una prohibición. Dios autoriza comer carne, pero prohíbe comer carne con la sangre. Posteriormente, en tiempo de Moisés, cuando Dios da la ley a su pueblo Israel, leemos que da instrucciones al respecto. En el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 10 al 12, leemos que dice la palabra: Dios instruyendo a Moisés: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. Vemos pues que Dios establece la prohibición en base a que la vida está en la sangre y Dios la ha apartado para sí, para ofrenda en el altar. Vemos que eso es lo que dice la palabra, tal como leímos: la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, para hacer expiación por vuestras vidas, es decir, para cubrir vuestros pecados. En Hebreos 9:22 leemos que en el Nuevo Testamento la palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vimos que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor derrama sangre, mata a un cordero para cubrir a Adán y Eva, proyectando la necesidad de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Adán y Eva habían pecado, para cubrir ese pecado había que derramar sangre. Y la sangre de cordero realmente no paga, pero apuntaba a la sangre del cordero sin mancha. Juan Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 10 leemos sobre esto. Quisiera leerlo todo, pero por razón de tiempo, solo les invito a que ustedes lo lean por su cuenta. Pero sí vamos a leer del versículo 11 al 18, donde leemos que el autor en el Nuevo Testamento dice: ciertamente, todo sacerdote, está hablando del sacerdote de acuerdo al pacto antiguo, donde se celebraban sacrificios de sangre. Y cuando vino Jesús, Él reemplaza los sacrificios de sangre. Ya no necesitamos ofrecer animales, ni sacarnos nosotros nuestra sangre, ni nosotros hacer sacrificios para ser aceptados por Dios. Jesucristo ofreció su vida por nosotros una vez para siempre.
Entonces leemos en el versículo 11 que el autor de Hebreos dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, por una ofrenda, el de su cuerpo. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Qué lindo, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. No necesitamos ofrenda por nuestros pecados. La ofrenda ya fue hecha una vez para siempre. Bueno, volvamos al tema, aquí en Génesis capítulo 9, sobre que la carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis, la instrucción que Dios le da a Noé. En el Nuevo Testamento volvemos a ver la prohibición de no comer carne con sangre, aunque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. En Hechos, capítulo 15, 20 al 21, tenemos una narración sobre el Concilio de Jerusalén. Cuando Pablo está en Antioquía, junto con Bernabé y otros santos, compartiendo la palabra, y cuando digo santos me refiero a personas que sirven al Señor, están apartados para su propósito. Todos los creyentes somos santos por la sangre de Jesús, consagrados al servicio del Señor, si realmente somos de Él. Entonces, cuando Pablo está en Antioquía, llegan algunos judaizantes de Jerusalén y quieren insistir en que los gentiles, los que no son judíos, que han venido a Cristo, también se circunciden y que observen la ley de Moisés, que coman carne que no es inmunda, que no pueden comer cerdo y que no pueden comer camarón, langosta y cosas de ese tipo. Probablemente no sé si tenían camarón y langostas en ese tiempo en Antioquía, pero sí sé que comían cerdo. Y Pablo dice, bueno, no es problema porque ya no estamos bajo la ley, pero los judaizantes que llegaron de Jerusalén insistían que los que se convertían a Cristo tenían que observar la ley, tenían que circuncidarse. Pablo se opuso a eso porque dijo, no, son salvos por la gracia, no por la ley. Y hubo una gran discusión con ellos y finalmente la iglesia en Antioquía mandó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar el tema con los ancianos y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y cuando están en Jerusalén discuten y coinciden en que no había que imponer la ley a los gentiles. Y leemos en Hechos 15, 20 al 21, que en el concilio de Jerusalén los apóstoles y ancianos de la iglesia acordaron no poner cargas ceremoniales a los gentiles que se convertían. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y después de que Pedro habló y otros ancianos hablaron, Jacobo dijo, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, del estrangulado y de carne. De lo estrangulado, porque si te estrangulas a un animal y te lo comes cocinado, pero ya la sangre está dentro de él, no has derramado su sangre. Entonces, los apóstoles dijeron, no, hay que sacarle la sangre antes de cocinarlo y comerlo sin sangre. Por eso dice que se abstengan del estrangulado y de sangre. Ahora, también mencionan cosas contaminadas por los ídolos, porque en ese tiempo se sacrificaban, había mucha gente idólatra que sacrificaba a los ídolos. Y si te invitaban a comer de esa comida, era como participar en el acto ceremonial religioso hacia sus ídolos y era participar en la idolatría. Y por lo tanto ellos dijeron no, que se abstengan de eso y que se abstengan de la fornicación. No quiere decir que podían matar y podían robar, pero la fornicación era realmente bien común y aceptado dentro de la sociedad, no así el asesinato o el robo. Y por lo tanto enfatizan la fornicación, no hacerlo. En Hechos 15, 28 al 29 leemos que el concilio decide mandar una carta con Pablo y Bernabé a la iglesia en Antioquía y a las iglesias de los gentiles, diciendo,
Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, del estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Hicieron pues énfasis en la fornicación porque era prevalente en la sociedad, en cosas sacrificadas a los ídolos por la idolatría, y notemos que añadieron de no comer carne con sangre o sangre. Versículos 5 al 6 del capítulo 9, vemos que Dios afirma la santidad de la vida e instituye la pena de muerte. Cuando alguien dice que la pena de muerte no es correcto, están yendo contra la voluntad de Dios y contra la ley de Dios. Dios establece la pena de muerte no porque odie al culpable, pero porque está mostrando que Dios valora la vida y es una manera de parar al ser humano en su actitud violenta de derramar sangre de su hermano, de su prójimo. Entonces Pablo mismo en el libro de Romanos vuelve a mencionar la pena de muerte, que los gobiernos tienen derecho a la pena de muerte para frenar la violencia, no porque Dios promueve violencia, pero porque Dios está dando a entender el valor de la vida. Entonces vemos en el versículo 5 y 6 de Génesis 9 que dice el Señor, es el Señor hablando, ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal lo demandaré, es decir, si un animal mata a un ser humano, a cortar ese animal, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Nosotros no somos animales. Si creemos que somos animales, vamos a tener una serie de leyes y reglas basadas en ese fundamento. Si entendemos que somos creados a la imagen de Dios, vamos a valorar la vida, aún la vida inocente que está dentro del vientre de una madre. Dios establece la pena de muerte no porque odia al ser humano, sino porque lo ama y quiere prevenir la muerte de inocentes. La vida de todo ser humano le pertenece a Dios, no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no le pertenece al gobierno, le pertenece a Dios. Pero Dios le da autoridad al gobierno para ejecutar la pena de muerte, para preservar la vida que le pertenece a Dios. Versículo 7. Dios ordena a Noé y sus hijos poblar la tierra. Le dice, en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Dios es un Dios de amor, es un Dios de prosperidad. Vemos en el versículo 8 al 17 el pacto universal de Dios. Leemos que dice, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, están haciendo un pacto con Noé y con sus hijos. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bueno, sabemos que han habido inundaciones locales y que ha habido gente que ha muerto en inundaciones locales, pero Dios está hablando de una inundación global, lo que muestra que Dios trajo una inundación global, porque si no, ¿por qué va a decir nunca más volveré a destruir toda la tierra por un diluvio si han habido diluvios locales? Y el diluvio fue local, no universal. No, el diluvio no fue local, fue universal. Y Dios está diciendo, no volveré a traer un diluvio universal. Sí locales, y ocurren. Esa no es una contradicción ni una negación de su promesa. Y vemos que dice, dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Dios hace un pacto. Ese pacto es sin condiciones, es incondicional. Dios establece un pacto y dice, por todas las generaciones, pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. El arco iris es señal, es un símbolo del pacto de Dios que no volverá a destruir la tierra por un diluvio universal. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco está en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. ¡Qué maravilloso! El arco iris es un símbolo del pacto de Dios con la humanidad hecho cuando Noé salió del arca. Dios trajo juicio, pero Dios muestra gracia también y muestra ese arco. Claro, son las propiedades físicas del agua y de las gotas de agua que actúan como un prisma cuando viene el rayo de luz y lo refracciona en las distintas frecuencias y los distintos colores. Tenemos 7 colores en el arco iris. Qué interesante. Hay 7 colores en el arco iris, hay 7 notas musicales, hay 7 días en la semana, porque el origen de todo eso es una persona, el Dios del universo. Ahora, qué maravilloso el arco iris. Es una belleza apreciar el arco iris y nos recuerda que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios justo también, porque el arco iris nos recuerda que ese es un pacto que hizo Dios después de destruir la humanidad por agua, por el pecado. Dios castiga el pecado. Qué triste usar ese símbolo del arco iris, un símbolo divino, para otro motivo que aprueba un estilo de vida contrario a Dios. En nuestra generación se usa el arco iris como un símbolo de un comportamiento rebelde a la palabra de Dios. Bueno, es triste, pero los cristianos no tenemos que estar intimidados. Podemos y debemos de retener el significado divino de tan precioso fenómeno natural. Dicho fenómeno, el arco iris, nos recuerda el pacto de Dios, un pacto que expresa la gracia de Dios hacia la humanidad, pero también nos recuerda que Dios juzga el pecado. Y qué mejor lugar que la cruz, donde tenemos el mejor ejemplo, donde se encuentran el juicio y la gracia y el amor de Dios. En Romanos 6:23 dice la palabra: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió en la cruz. Y dice la palabra: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cruz, Dios juzga el pecado. Dios muestra su ira derramada sobre una persona culpable, en ese caso inocente, que lleva la culpa de la humanidad. Y vemos cómo se desata la justicia de Dios, pero ahí vemos también la gracia y el amor de Dios, donde ofrece a su propio Hijo para pago de nuestros pecados, para ofrecernos la gracia que está disponible en Cristo Jesús. Tal como dice Romanos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 al 19 vemos que toda la población actual de la tierra proviene de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Hay evidencia genética que confirma que toda la humanidad actualmente viene de estas 3 nueras de Noé, de las esposas de los hijos de Noé. La información la hemos presentado en alguna sesión de nuestras sesiones de la serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Si tú no has visto las primeras 32 sesiones, ahí damos un puño de información que muestra evidencia de la creación de Dios, evidencia de que toda la humanidad viene de una sola mujer, Eva, y evidencia de que en algún momento de la historia de la humanidad actual, presente, viene de 3 mujeres, y esas 3 mujeres, así como sus esposos y así como Noé, su esposa, vienen de una sola mujer. Leemos el versículo 20 al 23 sobre Noé y sus hijos. Leemos que entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda.
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron su manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Qué ternura la de Sem y Jafet. O sea, cuando supieron que su padre estaba desnudo, fueron a cubrirlo, pero ni siquiera voltearon a ver, sino que agarraron un manto, solo sabían dónde estaba su papá, tirado en un lugar en la tienda, y fueron retrocediendo cuidadosamente y dejaron caer el manto sobre su padre desnudo. ¡Qué ternura! Noé, en estado de debilidad, se desnudó y quedó dormido en el suelo. La Biblia no nos dice si lo hizo a propósito o se embriagó accidentalmente, y probablemente embriagado, no sé si sintió calor y se quitó su manto, su ropa, o se descontroló, no sé, la Biblia no nos dice, pero vemos la escena triste y vemos que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y en vez de hacer algo al respecto va y se lo cuenta a manera de chiste a sus hermanos. Cam, en lugar de sentir tristeza y cubrir la desnudez de su padre, se lo contó a sus hermanos. Sem y Jafet eran mucho más nobles y cubrieron sensiblemente la desnudez de su padre. Es importante este pasaje porque la Biblia nos enseña que la persona que ama, en lugar de exponer la falta de otros, la cubre. En 1 Pedro 4:8 leemos que Pedro dice: sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cuando tú amas a alguien, en vez de ir a contar a medio mundo sus fallas, tratas de ayudarle y cubre su vergüenza. Mateo 7:12: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Realmente la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y tú amas al prójimo cuando realmente tú cubres y buscas honrarle, no deshonrarlo y avergonzarle. En Efesios 6:2 y 3 leemos también la actitud que tenemos que tener con nuestros padres. Y esto se basa en ley de Dios en el libro de Éxodo. Pero Pablo escribe: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento y es con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Versículo 24 y 25 vemos que Noé maldice a Canaán. Canaán era el hijo de Cam. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Bueno, Cam fue quien obró indignamente, pero probablemente esta actitud estaba heredada y aumentada en Canaán. O tal vez Canaán tuvo algo que ver con la situación, pero aquí vemos que nuestras actitudes son observadas por nuestros hijos y aprenden. Y desgraciadamente no solo aprenden lo bueno, aprenden lo malo y muchas veces lo aumentan. Y Canaán recibe la maldición. Dios conoce, Dios es justo, Dios sabe por qué la maldición por medio de Noé cayó sobre Canaán. Si bien Noé era un hombre recto y de fe, no hay nadie sin pecado, y eso no lo hace ver este pasaje. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amigo, el único ser humano que ha caminado sobre la tierra sin pecado es Jesucristo. Porque todos pecaron y quedaron fuera de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. En Génesis 9:26 al 27 vemos lo opuesto. Dios maldijo a Canaán, pero bendijo a Sem y Jafet. Dijo también: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Qué interesante, dice la palabra: bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Qué declaración más hermosa, porque revela que Sem tenía una relación personal con Dios, con Jehová, con el Señor, y por eso Noé menciona a Sem y menciona que el Señor, Jehová, era el Dios de Sem. Era obvio, es obvio de que Jesucristo es tu Señor. Cuando la gente te ve, cuando la gente te escucha, cuando la gente te oye, pueden entender que tú tienes un solo Señor y que tienes una relación personal
y que el Señor Jesucristo es tu Señor? Esa es una pregunta muy importante. ¿Conoces a Jesús? ¿Es Jesús tu único Señor y Salvador? En Génesis 9, 28 y 29 leemos que vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Y sabemos que está con el Señor. Qué linda historia donde leemos sobre el juicio de Dios que causa tristeza. Nos recuerda que Dios es justo y castiga el pecado, pero habla también sobre la gracia y la misericordia de Dios. Quiero no cerrar este estudio sin antes reconsiderar en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que si Dios castiga y Dios ofrece misericordia, a nosotros nos toca escoger o vida o muerte. Si yo decido seguir en mi propio camino y no permitir que Jesús guíe mi vida y dirija mis pasos con su palabra, yo estoy abrazando muerte. Si yo decido recibir a Jesús y caminar en su camino y caminar de acuerdo a su palabra, entonces yo estoy escogiendo vida. Si tú no has hecho esa decisión, hazla. Tú dices, pero mi corazón es malo. Sí, Dios es el que cambia los corazones. Por eso David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso Dios envió al Espíritu Santo para transformarnos, para cambiarnos. Y porque a veces tropezamos, Él derramó su sangre para lavarnos una y otra vez. Te invito a recibir a Jesús conmigo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que su sangre es preciosa para cubrir mis pecados y salvarme. Y te ruego me envíes tu Santo Espíritu que has prometido y que sé que lo harás con acción de gracias. Te doy gracias, Señor, porque recibo de ti la salvación y a tu Santo Espíritu para que me guíe, me ilumine, para entender tu palabra, me fortalezca para obedecer en nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te congregues en un lugar con unos hermanos que conocen del Señor, que aman a Cristo, que obedecen su palabra y caminan en su amor. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga. Continuaremos con los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis para terminar esta serie de disertaciones. Te invitamos a que compartas esto con otras personas para que puedan ser edificados y conocer la verdad de nuestro origen y conocer al Creador. Dios te bendiga. Hasta la próxima.